El comienzo del Evangelio es el título de la lección número 1 de este estudio maravilloso del libro del Evangelio de Marcos. El texto, ¿sí? Que tiene como base el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Y dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quién escribió el libro de Marcos? Ya nosotros le respondimos en el video introductorio. Si tal vez no lo has escuchado, voy a dejar aquí el link para que puedas escucharlo, que yo creo que hay detalles impresionantes que es necesario que tomemos en cuenta para poder entender lo que viene en el estudio de Marcos. Y nosotros habíamos terminado el video introductorio haciendo la pregunta: en tal caso, si Marcos fue el que escribió el libro de Marcos, ¿quién es Marcos? Y es la respuesta que vamos a responder. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12, vamos a saber quién es este Marcos. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios, el versículo 12, dice: al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Este Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos, no es más que Juan Marcos. Marcos era el sobrenombre que se le había dado a Juan, el cual tenía por madre a María. Es impresionante, la lección de esta semana nos va a poder desarrollar un poco más de este personaje que a través de fracasos pudo finalmente tener éxito y llegar a ser un evangelista. Ya, la lección de esta semana la vamos a hacer a través de algunas preguntas que están formuladas al final de cada día de la lección de esta semana. Y es a través de la respuesta de estas preguntas que vamos a poder generar el comentario, ¿no? Hacer parte del estudio de esta primera parte de esta lección número 1 del libro de Marcos, que va hasta el versículo 15, ¿sí? Desde el capítulo 1 al versículo 1 hasta el versículo 15. La segunda lección va con la otra mitad del capítulo 1 de Marcos. Y es interesante porque la lección de esta semana se divide precisamente en eso. El día domingo vamos a ver el fracaso de Juan Marcos, el día lunes vamos a ver los éxitos de Juan Marcos. Ya la segunda parte se divide prácticamente en el comienzo del estudio realmente del Evangelio de Marcos. Y es impresionante porque vamos a ver el mensajero, vamos a ver el bautismo de Jesús, vamos a ver acerca del Evangelio de Jesús y algunas preguntas para dialogar. Así que, sin más, pasemos al día domingo. El día domingo tiene por título El misionero fracasado. Y así se le conocía, se le había, en tal caso, identificado a Juan Marcos, un misionero fracasado. Al final de la lección del día domingo hay una pregunta interesante que dice: ¿quién no sabe por experiencia lo que significa retroceder en algo o incluso fracasar rotundamente, sobre todo en cuestiones espirituales o que tienen que ver con la senda cristiana? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Será que tú has pasado alguna vez por esa experiencia, por algunos fracasos espirituales, por algunos fracasos en la vida cristiana? Sin lugar a duda que sí. Y saben, es algo interesante porque cuando nosotros tratamos de entender qué es fracaso espiritual, en otras palabras, es el fracaso de la vida. No se puede tal vez dividir: bueno, soy fracasado en la vida cristiana, soy fracasado espiritualmente, pero soy exitoso socialmente, académicamente, no sé, financieramente, familiarmente. Yo creo que el éxito espiritual y el éxito de nuestra vida cristiana es la base y el fundamento para la prosperidad y el éxito en todas las áreas de nuestra vida. De hecho, como dijera un pastor fundamentado en la Biblia, dice: la vida
para que sea vida necesita ser espiritual. Y es que sí, mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63, ¿ya? Acompáñame al libro de Juan, que es el cuarto evangelio, ¿ya? Y vamos a leer el capítulo 6 y el versículo 63. Y mira lo que dice Jesús en relación a ello. Versículo 63. Aquí está. Dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso quiere decir que realmente alguien fracasado espiritualmente, alguien que fracasa en la vida espiritual, es aquel que fracasa ¿en dónde? En la palabra de Dios. Tal vez por un lado es indiferente, por un lado tal vez no cree, por otro lado, por ese mismo lado tal vez sí, con las cosas de Dios, ¿sabes qué? La deja aparte porque no cree en lo que dice la palabra de Dios, y eso se puede considerar como un fracaso espiritual o de nuestra vida cristiana. Por otro lado, también hay fracasos espirituales en aquellas personas que creen realmente en Dios, pero que tal vez por los afanes de esta vida, tal vez por los problemas, tal vez por la rutina, por el tiempo, por cosas que a veces escapan de ellos, fracasan espiritualmente, fracasan en la vida cristiana. Y es algo que yo creo que nosotros aprendimos y hemos de aprender en este día domingo. Y es del fracaso de Juan Marco, porque si hay alguien que fracasó, fue el autor de este evangelio. Y no solo una, sino varias veces. Por ejemplo, Hechos capítulo 13, versículo 13, mira lo que dice acerca de Juan Marcos. El libro de Hechos capítulo 13, versículo 13. Mira lo que dice acerca de Juan Marcos, el autor de este libro. 13, versículo 13. Dice: habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió ¿a dónde? Volvió a Jerusalén. Si nosotros vamos un poquito más allá de Hechos, capítulo 15, mira lo que dice. Capítulo 15, versículo 36. Dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería que llevaran consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos ¿a dónde? A la obra. Y vuelvo a repetir, si hay alguien que nosotros podemos encontrar, podemos ver y aprender este día domingo, es de los fracasos de Juan Marcos. Porque la pregunta es: ¿por qué fracasó Juan Marcos? ¿Y por qué a veces también nosotros fracasamos? ¿Sí? De hecho, yo creo que si te preguntara, y yo también, nadie quisiera fracasar en la vida espiritual, ¿sí? Nadie quisiera fracasar en la vida cristiana. Mira lo que dice, si nosotros vamos al libro de Marcos, capítulo 4, es impresionante lo que nosotros podemos aprender acerca de los fracasos o lo que causa en tal caso que fracasemos. El capítulo 4 de Marcos habla acerca de la parábola del sembrador, y cuando nosotros vemos la parábola del sembrador, habla de 4 terrenos, ¿sí? Ahora, el tiempo no da para poder ver a detalles. Yo quiero ir al versículo 13 cuando Jesús explica la parábola del sembrador, y nosotros nos vamos a dar cuenta que estos son fracasos espirituales. Dice: y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, sí, viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de
otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Aquí está hablando acerca de los fracasos que tienen aquellos que reciben la palabra de Dios. Nosotros hemos leído que la palabra de Dios son aquellas que traen vida. Las palabras que yo he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Y realmente nuestra vida espiritual fracasa cuando la palabra de Dios no tiene efecto en nosotros. ¿Por qué? Ahí están las diferentes razones. Por los afanes de la vida, tal vez porque, bueno, oímos, pero no entendimos y por lo tanto la dejamos de un lado. Cuando no son los afanes, cuando es que no entendemos, son tal vez, no sé, el deseo, que digo, son los problemas que surgen, las dificultades que ahogan también la palabra de Dios y no permite que nosotros seamos exitosos, ¿sí? Espiritualmente, que tengamos éxito en la vida cristiana. Si hay algo que nosotros debemos de aprender es de Juan Marcos, porque déjame decirte que a pesar de que en primera instancia se muestra o se le muestra a él como fracasado, ¿sí? Él llegó a ser exitoso, ¿sí? Y es lo que nos va a enseñar el día lunes. Pasemos al día lunes, una segunda oportunidad. Mira lo que tiene para enseñarnos el día lunes, una segunda oportunidad, que se le fue dado ¿a quién? A Juan Marcos. Y nosotros vemos que finalmente Juan Marcos llega a ser el autor de este evangelio maravilloso del libro de Marcos. El día lunes hace una pregunta al final de ese día y dice, piensa en algunas ocasiones en las que tú o tu amigo fracasaron y recibieron otra oportunidad. ¿De qué manera esas experiencias te transformó a ti y a quienes te ayudaron? ¿Cómo modificó tu ministerio hacia otros? Imagínate eso, una segunda oportunidad, después de haber fracasado, tal vez después de haberte alejado, después de haber dejado que inclusive los problemas inundaran tu fe, tal vez después de que permitiste que tal vez los afanes, las rutinas, los hábitos, las costumbres te alejaran de Dios. ¿Será que tal vez has experimentado una segunda oportunidad? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros, Dios quiere que podamos experimentar una segunda oportunidad, porque yo creo que es ahí donde podemos realmente ser redimidos, empezar de nuevo y realmente llegar a tener éxito espiritualmente, tener éxito en nuestra vida cristiana, así como lo tuvo Juan Marcos, ¿sí? Tal vez tú tienes tus experiencias, yo tengo también las mías y es algo la cual nosotros debemos de poder finalmente compartir. Mira, una de mis experiencias más cercanas, así de forma muy breve, fue que a los 12 años papá murió. Hasta esa edad todo era súper increíble en la casa, íbamos a la iglesia, el club, todas reuniones que teníamos y todo había sido sumamente increíble. Y no fue hasta que llegó este problema, esta dificultad, la pérdida de un ser querido, que yo particularmente me fui enfriando, me fui tal vez alejando, me fui apartando y no fue hasta los 19 años que nuevamente pude levantar cabeza, tener una nueva oportunidad, ejercer algunos cargos dentro de la iglesia, servir, inclusive llegar a estudiar teología, que es lo que estoy haciendo ahora. Yo creo que es algo impresionante las segundas oportunidades que Dios nos da. Juan Marcos también la tuvo y tú también la puedes tener. El libro de Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 39, nosotros lo leímos, pero quiero leerlo otra vez porque tenemos que ver la segunda oportunidad que se le dio a Juan Marcos, a pesar de que inclusive algunos no querían saber de él. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 15. Libro de Hechos, capítulo 15, versículo 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ambos. Esto causó, ¿no?, el desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Y dice que inclusive que se separaron el uno del otro. Bernabé
tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, animando a las iglesias. Este era el segundo viaje misionero de Pablo, el cual estaba invitando a Bernabé, pero Bernabé quería que Juan Marcos fuera con ellos, mas Pablo no quiso. Entonces Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue a otra ciudad para seguir también la obra del Evangelio, dándole a Juan Marcos una segunda oportunidad. Y bueno, Pablo lo trató tal vez duramente, injustamente, ¿sí? Severamente a Juan Marcos, no le quiso dar una segunda oportunidad, tomó a Silas y se fue. Pero a Juan Marcos, Bernabé le dio una segunda oportunidad. ¿Tú sabes cómo llegó a ser considerado después Juan Marcos? ¿Quién llegó a ser Juan Marcos? Ya te lo he dicho muchas veces, que llegó a ser el evangelista, el escritor, el autor de este evangelio de Marcos, pero yo creo que podamos leer lo que dice el registro bíblico para comprobar qué llegó a ser o quién llegó a ser realmente Juan Marcos. El primero es el libro de Filemón, capítulo 1, versículo 24. Mira lo que dice el libro de Filemón, ¿sí? Capítulo 1, versículo 24. Acompáñame ahí. Lo que dice el libro de Filemón. Perdió aquí. Es un libro tan chiquitito que a veces se pierde aquí. Bueno, podemos leer igual lo que dice 2 Timoteo 4:11, ¿sí? Dice así, esto manda y enseña, ninguno tenga, creo que sí se me fue el texto, no, este no es. Mira, se me pega aquí, después de Tito. Aquí está, Filemón 1:24. Discúlpame que se me trae un poquito estas hojas. 1:24 dice así, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos y Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Quién está entre estos que está siendo nombrado? Está Marcos. ¿Quién está escribiendo Filemón? Lo está escribiendo Pablo. Y entre ellos, entre los colaboradores de Pablo, ¿quién estaba? Juan Marcos. Aquel que él había rechazado, pero que tal vez cuando Bernabé le dio la segunda oportunidad, ¿qué pasó con él? Llegó a ser un colaborador, un ayudante, un siervo útil en la causa, en la obra del Señor, juntamente con ¿quién? Juntamente con Pablo. Si nosotros leemos primera de Timoteo, sí, que fue el que leímos ahorita, vamos a ver también precisamente acerca de ello. 1 Timoteo 4. A ver, sí, pues creo que, bueno, no anoté el texto bien aquí, porque inclusive Pablo llega a decir que traigan a Marcos, que me es útil, dice él, en el ministerio. Aquí está, el versículo 11, el capítulo 4, 2 de Timoteo, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Imagínate cómo llegó a ser considerado Juan Marcos después de haber fracasado por esta segunda oportunidad que Bernabé le dio. Llegó a ser considerado alguien útil en el ministerio. ¿Sí? Es precisamente tal vez por la perseverancia de Juan Marcos que lo llevó realmente a ser alguien útil en el ministerio. Pero déjame decirte que también aparte de ser un colaborador y un ayudante de Pablo, Marcos, el libro de Primera de Pedro, registra también que Juan Marcos llegó a ser ayudante del mismo apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Las hojas, ok. Versículo 13. Dice así, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijos, os saludan. Pedro consideraba a Marcos como su hijo. Y claro,
Pedro habla acerca de quién estaba con él compartiendo el ministerio, quién era su ayudante, quién estaba con él precisamente en la obra y en el cumplimiento de la misión de nuestro Señor Jesucristo, y ese era Marcos. Y es por eso que, como dijimos en el video introductorio y al principio de la lección, Juan Marcos llegó a ser el escritor de este evangelio maravilloso. Y claro, con fuente en el apóstol Pedro. Entonces, sin lugar a duda, nosotros debemos de poder aprender precisamente de ello. Que no importa cuántas veces hayamos fracasado, aún hay oportunidad, ¿sí? Aún hay una nueva chance y eso nos permitirá a nosotros de, tal vez, de si en un momento fuimos considerados como desertores, llegar a ser evangelistas, llegar a ser útiles, llegar a ser personas exitosas espiritualmente en la vida cristiana, quien ya inclusive llegaremos a ser líderes para honra y gloria de nuestro Dios. Pasemos al día martes, ya que a partir del día martes empieza el desarrollo del estudio de este libro maravilloso del Evangelio de Marcos. ¿Qué tiene el día martes para decirnos? El mensajero se titula y es el título para la lección del día martes. Si nosotros leemos la última frase, una última frase del día martes, es interesante. No hay una pregunta como los días anteriores, pero sí hay una frase, una declaración que a mí me llama la atención y a partir de ahí tal vez hacer un comentario de lo que tal vez podemos aprender de este día tan interesante como es el día martes. Dice, la declaración de que no es digno de desatar la correa de las sandalias del que vendría demuestra la exaltada perspectiva que tiene de Jesús. ¿Quién hizo esa declaración? Que no soy digno ni siquiera de poder desatar, imagínense, la correa de las sandalias del que habría de venir. Bueno, quiero que me acompañes al libro de Marcos, capítulo 1, porque la pregunta es en tal caso, ¿qué perspectiva tenemos nosotros de Jesús? Que en tal caso no es mi perspectiva, no es tu perspectiva, es la perspectiva que presenta el libro de Marcos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí poder aprender y conocerlo más. ¿Sí? ¿Quién hizo esa declaración? Bueno, si nosotros leemos Marcos, capítulo, vamos a ver ahí el versículo, sí, el versículo 1 empieza hablando acerca de este mensajero. Y el versículo 3 dice, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. Confesando sus pecados, Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto dice ahí, de cuero alrededor de su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Dice, a quien no soy digno de desatar agachado o encorvado la correa de su calzado. ¿Quién había dicho esto? Juan el Bautista. Esta es la perspectiva que él tenía del que habría de venir después de él. Ahora, cuando nosotros notamos esta perspectiva, que en primera instancia vemos que él está viendo a Jesús como alguien más poderoso que él. Fíjense esa perspectiva que Juan tenía de Jesús, porque tal vez la otra perspectiva era alguien exaltado de tal manera que él no era digno ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias. Me llama la atención esta perspectiva de Juan el Bautista, porque yo creo que nos trae grandes enseñanzas, porque tal vez nos podríamos preguntar, bueno, sí, uno más poderoso que en él, ¿en qué radicaba en tal caso su poder, su fuerza? La fuerza de Jesús o del que había de venir después de Juan el Bautista. Bueno, déjame decirte que su fuerza no radicaba tal vez en una fuerza física, ¿ya? Sino en una fuerza espiritual. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, es un texto impresionante el que registra Lucas, porque dice ahí, y recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Imagínense eso. Entonces, el poder estaba asociado a la espiritualidad, ¿sí? Al poder del Espíritu Santo, que iba a empoderar, o que en este caso, cuando se habló en Hechos, iba a empoderar a los discípulos de Jesús. Pero en el caso de Jesús, cuando nosotros leemos tal vez el libro de Lucas, tú vas a ver que él dice, como dijo el profeta Isaías, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido. Y ahí dice, ¿no? Todo lo que nuestro Señor Jesucristo habría de hacer para desatar, para poder sanar, para poder librar, para poder restaurar, para predicar el año agradable del Señor. Jesús era aquel que más poderoso que Juan el Bautista, porque era alguien que definitivamente para llevar a cabo la obra de salvación que se le había encomendado como hijo de Dios, debía ser empoderado por el Espíritu Santo. La segunda perspectiva que muestra el libro de Marcos, o que tenía Juan el Bautista acerca de Jesús, era esta posición precisamente exaltada. Y es interesante porque esta posición de exaltación nos deja ver también quién era Jesús. Y es que es esa palabra que se le dice ahí, no soy digno ya ni siquiera de desatar las correas de su sandalia, porque el versículo 8 dice, porque a la verdad yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Sabes tú quién es el único que tiene esta prerrogativa de poder bautizar con el Espíritu Santo? El único que se le da esta capacidad o quien puede hacer esto es Dios. Y Jesús no solamente era un ser humano, Jesús también era Dios. Y esta declaración de que Él iba a bautizar con el Espíritu Santo era lo que hacía de Jesús esa persona divina, la cual Juan consideraba también como exaltado y que estaba por encima de todo, del cual él se sentía indigno, inclusive de desatar la correa de las sandalias de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante, ¿sí? Porque solo a Dios se le atribuye esta acción de poder bautizar con el Espíritu Santo. Ahora, esta perspectiva que nosotros vemos aquí acerca de lo que Juan el Bautista tenía para con Jesús es la parte B de lo que predicaba Juan el Bautista. Si nosotros, por ejemplo, leemos lo que predicaba Juan el Bautista, que está en el versículo 4, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esa era otra parte del cual Juan predicaba. No solamente predicaba que había de venir alguien más poderoso que él y que éste, bueno, iba a bautizar con el Espíritu Santo, sino que también él predicaba acerca del arrepentimiento y dice la Escritura del arrepentimiento para perdón de pecado. Si nosotros leemos el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, nos vamos a dar cuenta que fue el mismo mensaje que predicó Pedro. ¿Cuál fue ese mismo mensaje? Bueno, cuando Pedro predicó ahí en el Pentecostés, cuando se había derramado el poder del Espíritu Santo, dice que ahí en Hechos capítulo 2, versículo 38, los invitaba a arrepentirse y a ser bautizados para el perdón del pecado, para el perdón de los pecados de ellos y también para que reciban el Espíritu Santo. Entonces, es algo interesante, ¿no? Lo que nosotros podemos ver aquí de lo que predicaba este mensajero, del mensaje de este mensajero, de Juan el Bautista, que es lo que registra los primeros versículos de este Evangelio de Marcos. Cuando nosotros seguimos leyendo el versículo 1 del capítulo 1, dice así, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Desde el principio ya se identifica a Jesús como el Hijo de Dios. Se identifica a Jesús como el Cristo, el Mesías, el que había de venir. Y cuando nosotros seguimos leyendo,
esto es el cumplimiento profético del triunfo del bien sobre el mal, de la derrota de Satanás y todo su imperio mortal, de la conquista de Dios y recuperación de este planeta Tierra. ¿Por qué? Porque dice principio del Evangelio. Evangelios son buenas noticias y se utilizaba en aquella época esta palabra para poder finalmente señalar la victoria de un ejército militar sobre un gobierno militar sobre otro. Entonces se utiliza también las mismas palabras para hablar de aquel que habría de venir y que habría de conquistar, de aquel que había finalmente de darnos salvación, darnos la victoria. Ese es el mensajero, ese es el mensaje, tal vez de forma general, de lo que encierra el libro de Marcos. Si hay algo que enfatiza el libro de Marcos, es el poder de nuestro Señor Jesucristo al hablar y también al hacer milagros. Definitivamente las lecciones de este trimestre va a estar interesante por cada uno de los detalles que va a implicar este ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que pasemos al día miércoles, el bautismo de Jesús. ¿Sí? Este día hace una pregunta interesante al final, ¿ya? Dice así, el día miércoles. ¿Qué nos dice acerca del asombroso amor de Dios el hecho de que, aunque Jesús es Dios, estuvo dispuesto a asumir nuestra humanidad a fin de salvarnos? ¿Cómo nosotros podemos ver aquí el amor de Dios? ¿Será que realmente podemos percibirlo o no? Bueno, ya habiendo estudiado el día martes y comprendiendo la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que no simplemente era humano, sino que era divino, podemos realmente ver el amor de Dios al Jesús manifestarse. Porque vuelvo a decir, a pesar de que Él era humano, Él era también divino. Y eso nos muestra algo, que Dios, el que plantea la Biblia, el que nos enseña la Sagrada Escritura, es un Dios sufriente, es un Dios que sufre, es un Dios que ha tomado nuestra humanidad. Cuando nosotros vemos el bautismo, cuando nosotros vemos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros vemos que Jesús es identificado como el Hijo de Dios y que tiene prerrogativas divinas, no hay duda alguna de que tal vez nosotros podamos tener acerca de que si Dios está con nosotros o no. Dios se ha hecho humano en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una gran muestra del amor de Dios. ¿Por qué? Porque se ha puesto en nuestros zapatos, porque nos entiende, porque realmente es alguien que puede socorrernos también en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras debilidades, porque Él también las ha experimentado. Es impresionante lo que el amor de Dios, cómo el amor de Dios se mostró en este acto maravilloso, cuando Dios sí se manifestó en carne humana para llevar nuestras debilidades. Yo no sé si hasta ahora tal vez estamos pasando por alguna situación difícil, por algún momento tal vez angustioso, del cual nos hemos sentido solos. Bueno, déjame decirte que yo creo que si hay alguien que ha sufrido más que nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Él ha experimentado todo lo que inclusive nosotros podemos experimentar ahora en relación al mal, al sufrimiento, que inclusive esto puede llegar a ser un debate, ¿no? Porque un Dios tan amoroso, tan bueno, permite el mal, el sufrimiento y todo ello. Bueno, déjame decirte que Dios, el que plantea la Biblia, como lo dije hace poco, es un Dios sufriente, que está con nosotros, que se ha puesto en nuestro calzado y que puede socorrernos. Él es nuestro ejemplo. Mira que si nosotros leemos el versículo, sí, desde el 9 hasta el 13, nosotros vamos a ver que dice así el versículo 9: aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días
era tentado por Satanás, estaba con las fieras y los ángeles le servían. Imagínate la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien era Dios. Pero yo quiero tal vez invitarte a creer en lo que pasaba también finalmente con nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de poder humanizarse, que a pesar de que estaba atravesando, estaba en el desierto, estaba siendo tentado, estaba sufriendo, estaba con las fieras, dice, los ángeles lo servían. El libro de Hebreos habla acerca de los ángeles que son ministradores. Y yo no sé si si tú estás pasando en algún momento difíciles, pero déjame decirte que los ángeles de Dios están dispuestos a poder ministrarte, a poder servirte, a poder ayudarte, a poder darte la victoria, ¿sí? En el nombre de Jesús. Es impresionante lo que nosotros podemos comprender y entender acerca del día miércoles, de quién es Jesús y cómo Él ha sido nuestro mayor ejemplo para que podamos ser victoriosos espiritualmente, podamos cosechar victorias en nuestra vida cristiana. Quiero pasar al día jueves, ¿sí? Que vamos a ver los últimos 2 versículos acerca del del primer capítulo del libro de Marcos, capítulo 14, capítulo 15. El título del día jueves dice El Evangelio según Jesús. Mira lo que dice el versículo 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, declarando, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Me gusta la pregunta que hace al final este día jueves, porque dice así, ¿cuándo fue la última vez que estudiaste la profecía de las 70 semanas? Y hace otra pregunta, ¿cómo puede el conocimiento de esta profecía incrementar tu fe, no solo en Jesús, sino también en la confiabilidad de la palabra profética? Yo no sé si eres un estudioso de las profecías, si has escuchado acerca de las profecías o no, pero hay algo que tenemos que aprender acerca de ellos. La relación que tiene la profecía con nuestra fe. Y es que cuando hablamos de fe, nosotros, a pesar de que comprendemos la fe como esa fe espiritual, porque es un fruto del Espíritu, según Gálatas 5, nosotros debemos también comprender que la fe es histórica. ¿Cómo es así? Bueno, que la fe es histórica. La fe, si nosotros leemos en la Escritura, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, si no me equivoco, dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso quiere decir que la fe es perfeccionada. Y la fe no solamente es perfeccionada, la fe nos perfecciona a nosotros cuando nosotros a través de la fe somos capacitados para poder obtener victorias y seguir creciendo. Y tú sabes que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nuestra fe es aquella que nos capacita para poder en medio de situaciones, en medio de acontecimientos, en medio del día a día, poder ir creciendo, poder ir desarrollándonos, poder ir siendo cultivados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la fe, aparte de poder construir nuestra historia como hijos de Dios, también es una fe que tiene fundamentos en los actos salvíficos históricos de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos actos componen la historia de la salvación. Quiere decir que Jesús no solamente murió en una cruz. Jesús nació, Jesús fue bautizado, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús está intercediendo. Son actos que se han dado, son actos salvíficos que se han dado a través de toda la historia de la salvación de cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros comprendemos la profecía como aquella que, valga la redundancia, profetiza los actos salvíficos, las estrategias divinas para la salvación de nosotros, nuestra fe puede ser enormemente enriquecida, fortalecida,
para poder nosotros seguir adelante. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste, que tal vez estudiaste las profecías? Bueno, no sé tampoco cómo está tu fe, pero si quieres fortalecerla, si quieres tal vez seguir creciendo, seguir teniendo éxito espiritualmente en la vida cristiana, echa un vistazo a las profecías y no dudes de los actos que Dios ha hecho, está haciendo y hará en favor de cada uno de nosotros. Uno de ellos, estamos a la espera de la segunda manifestación de nuestro Señor Jesucristo en gran poder y en gran gloria, la segunda venida de Cristo. Eso es un acto salvífico, de la cual nuestra fe toma fundamento y es lo que nos permite tal vez nosotros atravesar distintas pruebas, distintas situaciones adversas, difíciles en este mundo, teniendo la esperanza, la certeza de que Cristo vendrá por segunda vez. Y eso es una profecía bíblica. Es impresionante la relación que tiene la profecía con nuestra fe. Y yo creo que es una gran lección que nos trae el día jueves. Así que estudia las profecías y permite que tu fe sea fortalecida y te permite a ti también ser fortalecido y puedas crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pasar el día viernes, que hay 3 preguntas para que finalmente podamos dialogar. Hemos llegado ya al final del estudio de esta semana, que yo creo que ha sido impresionante en estos primeros versos del capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Y la primera pregunta que nosotros encontramos ahí en el versículo, en el día viernes, ya para terminar, dice que compara y contrasta, ¿no?, a Juan el Bautista y Jesús en Marcos 1:1 al 13. ¿Qué lecciones, dice, especiales aprendes de la manera en que son presentados? Y me llama mucho la atención, me gusta mucho esta pregunta, porque ambos son presentados como mensajeros, ¿sí? Juan no solo predicó, fue llevado al desierto, sino que también Jesús dice que empezó a predicar el evangelio del reino y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, el tiempo se ha cumplido. Entonces ambos son presentados como mensajeros, ambos en tal caso bautizan, uno con agua, el otro con espíritu, y ambos tienen la experiencia del desierto. Esas son similitudes, comparaciones que nosotros podemos ver entre Juan y Jesús. Pero aún más me llama la atención cuando nosotros tal vez podemos establecer un contraste entre ellos, porque uno es presentado más poderoso que el otro. Uno bautiza en agua, el otro bautiza ¿en qué? En fuego, bautiza a través o con el Espíritu Santo, ¿ya? Uno prepara el camino y el otro lo termina, lo complementa, ¿sí? Le pone punto final a esa obra. Y es impresionante estos contrastes que nosotros podemos ver. Cuando tú ves tal vez alguna lección que podemos sacar acerca de ello, el libro de 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, mira lo que dice el libro de 1 Corintios capítulo 3, 6 y 9. 1 Corintios 3, 6 y 9, dice así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Esta es una gran lección que nosotros podemos aprender acerca de Jesús, acerca de Juan el Bautista, cómo son presentados, como uno solo, como aquellos que trabajan juntamente, como uno que empieza, como el otro que termina, ¿sí? Cómo ambos desarrollan y forman parte de las estrategias divinas para la salvación de la humanidad. Esa es una gran lección que nosotros podemos aprender en este día viernes acerca de Jesús y acerca de Juan el Bautista. La segunda pregunta dice, la segunda pregunta del día viernes dice: considera el significado del bautismo. Lee Romanos 6, 1 al 4 y Juan 3, del 1 al 8, y compáralos con el bautismo de Jesús en Marcos 1, del 9 al 13.
¿Qué paralelos y contrastes adviertes? ¿Cómo te ayuda esto a comprender más plenamente el significado del bautismo? Eh, esta pregunta también es algo que nos ayuda a la comprensión profunda del bautismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú ves en el libro de Juan, como cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice, mira, si tú no naces del agua y naces del Espíritu, ¿qué pasa? No puedes ver el reino de los cielos. Ese nacer del Espíritu y nacer del agua es ser bautizados con el agua y ser bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo, que es lo que plantea el libro de Marcos. Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento para el perdón de pecados y los bautizaba, pero tras de él venía ¿quién? Jesús, quien habría de bautizar con el Espíritu Santo, ¿ya? Y juntos componen precisamente la predicación del Evangelio, que era aquella que Jesús decía y hablaba cuando le decía, mira, el tiempo se ha cumplido. ¿Y qué dice? El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Eso quiere decir que el reino de los cielos a acercarse, como dice el libro de Juan, para poder ver el reino de los cielos, en este caso aceptar el reino o ser parte del reino de Dios, ser parte del reino de Dios, debía haber un arrepentimiento y este arrepentimiento se iba a manifestar a través del bautismo de agua y a través del bautismo del Espíritu Santo. Es impresionante cómo cada uno de estos actos forman parte de nuestra salvación, del plan de salvación, de redención de nuestras vidas. Si tú lees inclusive Romanos capítulo 6, tú vas a ver que Pablo habla ahí del bautismo como aquel acto que proyecta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque juntamente con Cristo somos crucificados, pero juntamente con Él también resucitamos. Y fue lo que Cristo hizo, forma parte del plan de redención, es eso lo que muestra el, el bautismo, y al nacer de nuevo, precisamente, es nacer bajo los principios del reino de Dios. Es poder desarrollarnos bajo los principios divinos, pensar, actuar como hijos del reino de los cielos. Ustedes saben que esto fue trastocado, esto ha sido pervertido por causa del pecado. Y yo no sé si tú has sido bautizado o no, pero yo te hago una invitación a que puedas conocer un poquito más de lo que la Biblia enseña acerca de nuestro Señor Jesucristo y poder entregarnos a Él a través de las aguas del bautismo, porque esto forma parte de lo que nosotros creemos y entendemos de quién es nuestro Dios y de lo que Él ha propuesto para con cada uno de nosotros es salvarnos del pecado y guiarnos precisamente en el servicio, ¿sí? En su reino. La última pregunta del día viernes dice, compara y contrasta el Evangelio según Jesús en Marcos 1, 14 y 15 y el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14 del 6 al 7. ¿Cómo te ayuda la comprensión de estos mensajes a percibir mejor tu misión para hoy? Bueno, cuando tú ves el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 15, hay algunas similitudes con lo que habla el libro de Apocalipsis, capítulo 14, del 6 al 7, porque por un lado nosotros vemos el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Y por un lado Apocalipsis 14 dice, bueno, vi volar por el medio del cielo un ángel con el evangelio eterno que tenía para ser predicado a toda nación, tribu, lengua, y que decía, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar, la fuente de las aguas. Están entrelazados, están entrelazados. Uno, precisamente, si es que estamos lejos de Dios, si es que tal vez no somos parte del reino de Dios, hasta ahora tal vez necesitamos de esa segunda oportunidad. Bueno, déjame decirte que el reino de los cielos está cerca. Y al nosotros ser parte y aceptar los principios del reino de Dios, hemos de cumplir la misión que está en Apocalipsis capítulo 14 y es precisamente compartir el Evangelio, ¿sí? Hablar de que la hora del juicio ha llegado, que Dios ha empezado ese juicio para poder llevar toda obra
para poder examinar toda obra de todo ser humano y dar finalmente su recompensa y después de eso venir por segunda vez. Es impresionante lo que nosotros podemos encontrar en la lección de este día viernes en relación a estas preguntas. Es la lección número 1, el comienzo del Evangelio. ¿Sí? Lo encontramos aquí en Marcos, en el capítulo 1. Si te gustó el comentario de esta lección, compártelo, comenta. Voy a dejar también el PDF, la guía bíblica para el estudio de este trimestre y esperando siempre que el estudio de la palabra pueda seguir siendo de bendición para cada uno de nosotros. Nos vemos en la lección número 2. Chao, chao.